Así dice la palabra de Dios en Colosenses 1 del 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, Iglesia, una vez más felices de estar con ustedes otra vez, reuniéndonos cada semana. Dios nos ha dado un mensaje importante durante estos meses y que juntos podemos recibir la fuerza y la gracia a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. El día de hoy, recordando todos los mensajes que hemos tenido, hoy titulamos este mensaje principal como la iglesia que camina en el deseo de Dios. Toda la iglesia tiene un caminar, todo creyente tiene un inicio en su vida, tiene un viaje en ese lugar, en el deseo de Dios, y vendrán las respuestas. Esto es lo que queremos nosotros compartir el día de hoy, basado en el texto de hoy en Colosenses capítulo 1, versículos del 10 al 14. Hay cosas importantes que Pablo dice a la iglesia de Colosenses. Primero dice que no olvidemos nuestro llamado. ¿Quién nos llamó? De acuerdo al llamado de quién debemos vivir. Segundo, debemos recordar con qué poder, con qué método tenemos que nosotros vivir en este mundo como iglesia. Y tercero, recordar nuestro mayor gozo es que nosotros ya no somos de las tinieblas, somos de la luz. Y recordar la obra de Jesucristo como el verdadero profeta, sacerdote y rey. Este texto bíblico nos ayuda a ver el caminar correcto de la iglesia del día de hoy. Así que como creyentes, que estamos juntos en este viaje, en este caminar dentro del deseo y el pacto de Dios, como iglesia, recordemos y aferrémonos a la palabra como nuestra palabra en el día de hoy. ¿Qué dice en la introducción en este texto, en este mensaje, la iglesia que camina en el deseo de Dios? Primero, la iglesia de hoy en día, la iglesia en la actualidad, debe disfrutar de las grandes bendiciones que Dios ya nos ha dado. ¿Por qué? Porque realmente las iglesias deberían recordar quién los llamó. Deberían recordar para qué Dios los llamó y también recordar las bendiciones que Dios le ha dado. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, aparece todas las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Somos el pueblo adquirido. Así que viendo este texto bíblico, las grandes bendiciones que habla la Biblia para la iglesia o para usted como creyente, que es la iglesia, primero dice que somos llamados propiedad de Dios. ¡Wow! Ya no soy propiedad de Satanás. Yo no soy propiedad de este mundo. Soy llamado propiedad por Dios porque Él me compró por su sangre. Pero también, según 1 Pedro 2:9, dice que somos llamados nación santa, o en otras palabras, un pueblo justificado. No merecíamos la gracia, fuimos santos por su gracia y llamados apartados para el evangelio, como decía Pablo. Si somos esa nación santa, si somos ese pueblo apartado, adquirido por Dios, disfrutemos de esto. Este es nuestro caminar como hijos de Dios. Y también dice que somos una iglesia que disfruta de su identidad y autoridad. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos la luz. Somos la luz de este evangelio. ¿Y cuál es nuestra autoridad? Con esa identidad, ir a los campos y alumbrar las virtudes de aquel. Esa es la iglesia que debe disfrutar en la actualidad, en medio de toda la crisis y la pandemia. Somos llamados a esa iglesia. La iglesia a la luz de Cristo, la iglesia que alumbra el evangelio. Toda iglesia, todo creyente que me escucha aquí, usted llamado a esa iglesia la luz de Cristo. La iglesia que debe alumbrar el evangelio en ese campo. No debemos olvidar que somos una iglesia. Estamos en este mundo no para seguir al mundo, sino para salvar al mundo. Así somos nuestra identidad. Si somos llamados de esta iglesia que somos para salvar el mundo, no debemos ser engañados ni arrastrados por la situación que hay en este mundo. Somos sus hijos, ¿verdad? Somos llamados a esa iglesia que disfruta de ese caminar. Quiero empezar diciendo, la iglesia que camina en el deseo de Dios, lo obvio, debe tener el comienzo correcto. ¿Y cuál es el comienzo que debe tener la iglesia? Se le llama el fundamento, el inicio, la raíz, la base de la iglesia. Porque si la iglesia inicia mal,
también en el proceso, en el viaje, sufrirá. En el final de su vida no podrá ver las respuestas que Dios tanto desea darles. Por eso debemos tener un comienzo correcto. Y ese comienzo es el fundamento que Dios, a través de Cristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1. ¿Cuál fue ese fundamento a la primera iglesia que se levantó, que Cristo estableció en esa primitiva? ¿Cuál es ese fundamento que Dios le dio? Primero, el fundamento más importante. Hechos capítulo 1, versículo 1. Las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar. Ahí está toda la base de la iglesia. Jesús es mi Cristo. No es el Cristo de cualquiera. No es el Cristo del vecino. Está bien, pero Jesús es mi Cristo. Eso es Mateo 16, 16. Yo debo estar bajo la confesión como en la iglesia que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando una iglesia está sobre este fundamento, está comenzando con la victoria. Porque ahí está todo. La base de la vida cristiana está en Cristo y solo para Cristo. Mateo 16, 16, entonces debe ser nuestra confesión de vida, no cada domingo. Jesús es mi Cristo, es el Hijo del Dios viviente, el que abrió el camino, el que perdonó nuestros pecados, el que deshizo las obras del diablo. Ese es Mateo 16, 16. Mi primer fundamento debe ser establecido. Ese fundamento debe estar para toda mi vida como iglesia. El segundo fundamento está en Hechos capítulo 1, versículo 3. Mi oración para el campo. ¿Y cuál es mi oración para el campo? Ya no voy a estar orando por las cosas físicas ni por lo que yo pienso que debe ser así, sino tengo un título de oración en el deseo de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esa es la mayor respuesta. Debe ser mi oración para el campo. Para ese campo que está en tinieblas, para ese campo que está atrapado por el reino de Satanás. Solamente el reino de Dios puede quebrantar el reino de la oscuridad. Mi oración. Y entonces puedo yo ir, no con mis fuerzas, sino con el poder de ser testigo. Ese es el tercer fundamento. El tercer testigo de Hechos 1:8. Que el deseo de Dios sea mi deseo. Seamos una iglesia que esté lleno del poder y de la gracia del Espíritu Santo. Una iglesia que sea lleno de la gracia y sea guiado solo por el Espíritu Santo. Esa debe ser la iglesia con un fundamento correcto. ¿Por qué Hechos 1:8 debe ser mi vida? Porque él lo dijo en Mateo 28, 18. Vayan al campo. Ustedes vayan al campo con toda la potestad que Dios le dio a Cristo en el cielo y la tierra. Así que nosotros no vamos con nuestro poder. Vamos al campo con el poder de aquel que tiene el cielo y la tierra en sus manos. Ese es Cristo. Y ese Cristo nos dijo, con mi poder del cielo y la tierra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la base. Con esta base la iglesia debe iniciar su vida. Esa es la base que la iglesia recibe respuestas en ese campo. Tomamos esa fuerza, estos tres fundamentos para nuestra vida. ¿Qué es Hechos 1:1? Jesús es mi Cristo. Ese es el pacto que Dios nos dio. Es lo que Dios nos estableció a la humanidad. Que solamente a través de Cristo el ser humano puede encontrarse con Dios. ¿Qué es Hechos 1:3? Viendo el campo que está en desastre. Esa es mi visión correcta. Yo no estoy viendo cualquier cosa. Estoy viendo cómo las tinieblas están cubriendo la tierra. Y puedo orar entonces. Esa es mi visión. Esa es la manera correcta de hacer el evangelismo. Y entonces, ¿cuál será Hechos 1:8? Ese es el sueño. Ese es mi sueño, pero no es mío. Es el sueño que Dios me ha dado. El sueño de que yo seré testigo hasta lo último de la tierra, con el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos esta fuerza, esta dirección, tenemos un comienzo. Este es el comienzo más importante. Está bien si en el camino nos frustramos, si en el camino tenemos situaciones difíciles, pero si tenemos este comienzo, se levantarán respuestas en todos los campos. La iglesia que camina en el deseo de Dios, lo segundo que debe recordar es que la iglesia que camina en el deseo de Dios tiene un viaje. Si yo estoy iniciando un viaje a cierto país, hay un inicio, un aeropuerto, pero también hay ese proceso, ese viaje, ese itinerario que se me ha dado para llegar a la meta. De igual manera, la iglesia que tiene un comienzo correcto, claro que tendrá ese viaje, el viaje en que la iglesia debe andar. Nosotros como iglesia, como creyentes, permanentes, líderes, como iglesia tenemos que tener un viaje correcto, que tenemos un fundamento, un inicio correcto. El viaje está en las manos de Dios. Entonces no es mi método. Claro que no es mi método, porque ya yo estoy seguro en el comienzo correcto, que es Cristo, el reino de Dios, las obras del Espíritu Santo.
Si yo estoy con este comienzo correcto del viaje, yo no debo preocuparme porque sea mío. Es el método de Dios. Porque si es mi método, me voy a frustrar. Mi método tiene límites, pero el método de Dios es seguro, efectivo, absoluto, se cumple. ¿Y sabe cuál es el método de Dios que Dios le dio a la iglesia primitiva cuando se aferraron a estos tres fundamentos? Hechos 1:14. Se reunieron en el culto. Se reunieron y recibieron respuesta y la gracia a través de la palabra. Pero ¿a través de qué mensaje? Eso es lo más importante. ¿Por qué el culto? Porque en el culto está el secreto que yo pueda disfrutar la palabra del mensaje púlpito. En el culto está el secreto donde yo puedo orar juntos mirando al campo. Ese es el culto. En ese culto yo debo recibir esa fuerza, esa respuesta dentro del campo. Esos son de mis 14, el culto. Y más adelante, ya que no es mi método, entonces yo puedo disfrutar de las 24 horas que Dios me ha dado. Dios no me dio 25 ni 23. Esas 24 horas yo puedo disfrutarlo. ¿Cómo puedo disfrutar esas 24 horas? Disfrutando lo que Dios me ha dado, con las bendiciones que ya yo tengo en el campo, en el ministerio, donde voy a devocionar, donde voy a dar toda mi vida. En ese campo, yo debo confirmar mi palabra 24 horas, mi oración 24 horas y mi evangelismo las 24 horas. Yo debo confirmar esto en el campo. Si yo confirmo esto en el campo, mis 24 horas serán las 24 horas más felices, porque será una 24 horas que yo puedo disfrutar que Dios está junto conmigo. Y disfrutar que Dios está junto conmigo es el evangelismo. Ese es el evangelismo bíblico. Que disfrutemos cada día que la obra, la guía y la morada del Espíritu Santo están conmigo para siempre. El culto entonces es la imagen que Dios nos ha dado. Es la manera para poder nosotros disfrutar de las bendiciones que Él está junto con nosotros a través del culto. Y las 24 horas serán mi vida, mi diario vivir. Lo que yo haga, mi obra maestra, la práctica que yo tendré durante el día, eso será lo que voy a dejar a la siguiente generación. Será mi devoción total a nuestros remanentes. Ya tienes el viaje, ya tenemos el comienzo, tenemos el viaje o el método. ¿Sí? Cuando usted va en un avión, usted no se tiene que preocupar por nada. Ya todo está incluido, ya la comida está incluido, ya donde usted va a bajar, si hay una escala, está ya programado. El horario, usted no tiene que hacer nada, simplemente tiene que andar. De igual manera, nosotros en este viaje, en este caminar, cuando tenemos el comienzo correcto, solamente tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado y disfrutar el culto y las 24 horas dentro del evangelio. Y entonces en el tercer punto, nosotros podemos tener una respuesta más grande. ¿Cuál es la respuesta más grande que podemos tener? Es las respuestas que la iglesia debe disfrutar. O sea, el fin, o sea, el plan absoluto, o sea, el objetivo de Dios. ¿Quién puede parar el objetivo de Dios? Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, era la tierra de Canaán. Abraham no lo vio, ¿sí? Jacob no lo vio. Estuvieron ahí, pero no vieron ese cumplimiento. Pero Dios cumplió su palabra, claro, porque nadie puede detener el plan de Dios. A pesar de que tuvieron 400 años Israel atrapado por Egipto, claro que se cumplió el plan de Dios. ¿Quién puede detener esas respuestas? Nosotros debemos estar dentro de ese horario. Ya tengo el comienzo. Me aferro al comienzo. Disfruto en ese viaje, ese itinerario con el método de Dios. Simplemente ando con esto y vendrán las respuestas que nadie, ni nada, ni nadie podrán detener. ¿Cuáles son esas respuestas? El horario que nadie puede parar. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, ellos sin esperarlo, la iglesia primitiva, vino el horario, vino el movimiento de la palabra y la vida. La palabra de Dios se cumplió en ese momento, en el horario de Dios. Y vino la obra del Espíritu Santo. Y a pesar que la iglesia dice que no lo esperaba de repente, ellos sabían que Dios iba a actuar, iba a obrar en su horario. De igual manera nosotros como iglesia, es a la luz de Cristo, no debemos esperar nuestro horario. ¿Cuándo vendrán las respuestas? ¿Cuándo se levantarán los discípulos? Todo eso uno lo quiere. Es mejor esperar y seguir en este itinerario. Así como le he contado de un viaje en avión, yo no voy a estar preocupado cuándo llegará a la meta o al destino. Es más, ya me lo dicen qué horario va a llegar. Y es más, yo sé que va a llegar, pero va a ir. De igual manera, yo debo esperar en este viaje porque las respuestas vendrán. Las 25 horas se levantarán en el campo. Las cosas que nosotros no esperamos vendrán. Sí, nos aferramos correctamente.
y devocionamos dentro del mensaje correctamente. Ese es el deseo de Dios. Como iglesia, esperemos las 25 horas. Ese horario que nada ni nadie podrá parar. Y si es así, yo puedo disfrutar ya las bendiciones eternas que yo tengo. Yo no debo esperar esas bendiciones eternas en el cielo. No lo disfrutaré cuando muera. Ya yo lo tengo. Tengo la salvación que es eterna. Tengo la palabra que es eterna. Tengo la oración de comunicarme con Dios, no solamente aquí, sino en el cielo, que es eterna. Tengo los encuentros. Dios me pondrá encuentros con personas que aceptarán a Cristo y esas serán almas eternas. A ese punto nosotros tenemos que disfrutar ya lo eterno. Las respuestas inimaginables que no se puedan contar ya estarán dentro del campo. Y al final nosotros podemos ser los atalayas, los vigilantes, los doctores, sí, aquellos embajadores de las 237 naciones, aquellos atalayas que tirarán la red espiritual, aquellos atalayas que orarán correctamente por el campo. Eso es mirando a todas las naciones del mundo. Son nuestras respuestas. Son lo que Dios ya nos está dando. Simplemente disfrutemos. ¿Qué es lo que significa disfrutar? Esperemos dentro del horario de Dios mientras celebramos el culto, mientras vamos a los campos, mientras estoy en mi oficio, en mi trabajo predicando el evangelio. Dios obrará. Nada ni nadie podrá detener la palabra de Dios. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el cumplimiento de la palabra. Amén. Quiero concluir en esta hora solamente con algo importante. Quiero leer este pensamiento en este mensaje. Una iglesia que se aferra a lo eterno, una iglesia que se aferra a las promesas de Dios, que es eterna, absolutamente tendrá la victoria. Nosotros no somos una iglesia que nos aferramos solamente a una corriente pasajera. Este mundo es pasajero. Lo que este mundo ofrece es pasajero, aunque es bueno, no es malo del todo. Pero las promesas que Dios nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado Dios, que son eternas, que están dentro de la palabra, si nos aferramos a ellas, claro que tendremos la victoria. Y dentro de la palabra aquí está el pacto, que es Cristo. Está la visión, que es el reino de Dios en los campos. Está ser testigos de Hechos 1:8. Todo está dentro de la palabra. Yo me debo aferrar a esas promesas como mi palabra en el culto, en mi diario vivir mis 24 horas. Entonces podré ver las respuestas que nadie podrá detener en las 25 horas, en la eternidad, disfrutando esto y mirando con mi oficio, mi trabajo, mi campo, mi especialidad a las 237 naciones. Ese es el evangelio. Jesús es el Cristo. Que sea un tiempo para disfrutar las respuestas que Dios nos ha dado y que como iglesia tengamos un comienzo, un viaje, esperando y disfrutando de las respuestas que Dios ya nos está dando. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra en esta hora, Dios. Esta tarde, cada día podamos vivir y caminar dentro de tu deseo, Dios. Una iglesia que camina en tu deseo absolutamente tendrá la victoria. Tú lo levantarás como testigo en los campos y seremos testigos, Señor, durante este itinerario y mirando hacia las 237 naciones. Gracias por tu palabra. Que sea un tiempo para poder disfrutar lo que tú nos has dado como iglesia y esas bendiciones, Señor, dentro del evangelio. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo, que está vivo, oramos. Amén.